la vaporización. O sea, la vaporización te lleva, como de manera general, a un caso específico que es la evaporación. Entonces, toda evaporación es una vaporización, pero no toda vaporización es una evaporación. Bien, entonces entendemos como la vaporización como el proceso a través del cual se produce la conversión con la adición de energía de un fluido que pasa del estado líquido al estado gaseoso. Le dijimos el estado gaseoso por una generalidad, pero no es porque sea gas, sino que en este caso pasa en forma de vapor. Entonces hemos dicho bien claro, solamente pasará del estado líquido al estado vapor o al estado gaseoso si es que le adicionamos una energía al sistema. ¿Bien? Entonces también otra manera de expresar la vaporización, que es un proceso termodinámico, ¿no? Es decir, que se origina por la acción del calor o simplemente por el incremento de la presión. Bien, entonces pasamos a la otra parte de la consecuencia de la ebullición. La ebullición se producirá cuando el mencionado cambio del estado se produce por el incremento de la temperatura. Si al principio el líquido va a ganar calor sensible, que es el incremento de la temperatura, pero después llegará a un punto en el cual entrará o topará o registrará el punto de ebullición o la temperatura de ebullición, que está relacionada con la presión de operación. Ahí, por ejemplo, pueden ver ustedes, es una olla que está abierta al ambiente, por lo tanto tiene una presión atmosférica. A esa presión atmosférica la temperatura de ebullición es 100 grados, ¿correcto? Bien, por eso se dice, también se relaciona con el incremento de la presión, ¿no? Entonces, eso es lo que se experimentaría dentro del interior del líquido. Entonces, ¿qué es lo que hace la temperatura? El incremento, la expresión o la cuantificación de la adición del calor hacia el sistema va a producir que el líquido puede hervir en cualquier instante, ¿no? Manteniendo lógicamente el proceso de ebullición. Ahora, no es esto una olla a presión, pero vamos a simularla, que es una olla a presión, porque mi sentido no es hacerla. Las ollas a presión son ollas a través del cual contienen una tapa, o sea, no están abiertas a la atmósfera. Se cierran herméticamente, por lo tanto la presión se reduce. Al reducirse la presión, baja la temperatura. Por eso es que el tiempo de cocción resulta ser menor en las ollas a presión que en las ollas comunes y corrientes. Y eso con el fin y el objetivo de disminuir el tiempo de operación o el tiempo de cocción y disminuir también el consumo de energía, el consumo del combustible. Entonces, eso es lo que nos indica, lo que nos interesa a nosotros en lo que se refiere a lo que son las ollas a presión. Bien, ahora, si al agua le podemos agregar aditivos, es con el único propósito de que si es que lo queremos aumentar el punto de ebullición o es que queremos disminuir el punto de ebullición. Lógicamente, se debe considerar, si queremos incrementar el punto de ebullición, es para poder esterilizar el agua y la eliminación de microorganismos que pudieran estar presentes dentro del líquido, permitiendo la asepsia correspondiente del agua. Ahora, para una molécula de una sustancia, para que pase del estado líquido al estado vapor, necesita adquirir suficiente energía. Por ejemplo, acá tiene una cantidad de energía que es capaz de romper la tensión superficial. Cuando se produce eso, entramos al proceso de ebullición. ¿Eh? ¿Por qué? Porque se vaporiza tanto de tal forma de que la energía que tiene esa molécula tiene suficiente fuerza sensorial que rompe la capa superficial del líquido. Entre los ejemplos de vaporización, ustedes van a encontrar, por ejemplo, la primera de ellas, que es la eliminación del agua, que generalmente es el soluto de una solución. Hablamos de solución, dos componentes, el soluto y el solvente. Por ejemplo, la leche. La leche es aguada, ¿correcto? Entonces, si yo lo quiero concentrar, pues simplemente
le pongo un poco de energía y el agua comienza a vaporizarse, permitiendo de que la leche se pueda concentrar. Ese es el proceso de la leche evaporada, por ejemplo, ¿no? En el caso que fuera de la humedad atmosférica, pues esta es propia de la vaporización del sistema, a través del cual generalmente esto se encuentra cerca a los mares, cerca a los grandes lagos, donde la humedad atmosférica resulta ser mayor. Igualmente en las nubes son producto de la vaporización del agua porque y de otras superficies húmedas que luego se condensan en forma de gotas suspendidas en la atmósfera. De igual forma, tiene otra aplicación en la reducción de la gastronomía. Por ejemplo, cuando queremos concentrar una salsa, la queremos volver más espesa, para aumentar la intensidad del sabor, simplemente le quitamos el agua, ¿no? El otro aspecto son las piscinas climatizadas, donde se mantienen a una temperatura determinada, óptima para que la persona pueda utilizarla, y eso permite que se produzca una gran cantidad de vaporización del agua, permitiendo una humedad encima de la superficie. De igual manera serían para las salinas, ¿no? Es lo que significa el agua que está salada, entran a los evaporadores, se elimina el agua y se quedan las sales, tal cual. Entonces, el otro sería la cocina a vapor, que tiene un método de cocción de manera indirecta de un vapor a través de un sistema que produce a través de calor por conducción y produce la cocción, ¿no? En la, por ejemplo, en reducción perdón, acá el vapor en bebidas calientes, como por ejemplo un té, un café, cuando tomamos un café se observa pues el vapor como sale del líquido. En los vegetales disecados para diferentes tipos de frutas y verduras, a través de los cuales ustedes van a poder entender de que, por ejemplo, yo puedo secar hongos, puedo tener tomate seco, puedo tener café, puedo tener quinoa, puedo tener papa, etcétera, etcétera, y todas ellas con el fin de eliminar la cantidad de agua que pueda estar presente dentro de cada uno de los del, del producto que queremos secar para evitar que se produzca una mejor condición, o sea, minimizar la condición a través del cual se produce la proliferación del microorganismo por la actividad de agua que ésta pueda contener. En el secado de ropa, sí, no hay ningún problema de parte aplicativa, solo que lo llamamos acolación. Por lo tanto, la evaporación se caracteriza porque el cambio de estado, del estado líquido al estado vapor, pero son únicamente en la superficie del líquido y a cualquier temperatura, ¿no? Entonces, eso es lo que va a significar para nosotros el proceso de evaporación. Entonces, yo puedo decir que la evaporación es el proceso de vaporización, pero no puedo decir que que la vaporización es el proceso de la evaporación, ¿no? Estoy partiendo de lo particular hacia lo general. Por eso puedo decir, la evaporación es el proceso de vaporización de un líquido a cualquier temperatura y solo en la superficie. Ahora, cuando se produce la evaporación en todo el líquido, eso ya no se llama evaporación, se llama ebullición. Esta tiene lugar en temperaturas ambientes, pero que producen el incremento de la temperatura, incrementando su capacidad de evaporación. En consecuencia, habiendo hecho esta introducción, entramos recién a la parte de la evaporación. La evaporación es un proceso de separación que se desarrolla dentro de un evaporador. Como consecuencia de la adición de calor a dicha solución para evaporar o para separar el disolvente que generalmente es agua. Entonces, en la evaporación lo que se elimina del producto de la solución que queremos concentrar es el vapor, que es el agua en forma de vapor. Es formado primero por la ebullición del líquido y después por la vaporización de la misma, obteniendo una solución más concentrada. Los factores que hay que tomar en cuenta son, por ejemplo, las propiedades físicas y químicas de la solución y el tipo de vapor que queremos separar, tomando en cuenta cuáles serían las condiciones energéticas que tendría este vapor. Podría ser un vapor insaturado, podría ser un vapor saturado o podría ser un vapor sobresaturado, ¿no? Por ejemplo, acá la primera de ellas, que es la concentración en el líquido.
Generalmente, cuando el alimento ingresa al evaporador, ingresa bien diluido, ¿no? Entonces, eso permite que su viscosidad sea bastante baja, que es prácticamente similar a la del agua. Por lo tanto, el CP de la solución que entra al evaporador tiene un CP prácticamente la del agua. Entonces, si es así, si es bastante diluido y bastante movible, los coeficientes de transferencia de calor también van a ser altos. El segundo aspecto es la solubilidad, que yo puedo calentar una solución para con el fin de incrementarlo, el soluto o la sal, para eliminar el agua o el solvente que pueda estar contenido dentro de la solución, va a permitir que pueda llegar a un punto en el cual si me excedo de eso, me estoy excediendo del límite de la solubilidad. En consecuencia, se genera la formación de cristales, ¿no? Tal cual como se ve en esta figura. Ahí tiene usted el grado de solubilidad en el punto en el cual sigue siendo una solución concentrada y en el punto donde se forman los cristales. Ahí tenemos por ejemplo, el cloruro de sodio, que es una sal, sulfato de sodio, que es otra sal, cloruro de potasio, o sulfato de potasio, nitrato de potasio, todas cuando pasan el punto crítico de la solubilidad, pues entran al proceso de la cristalización. El otro aspecto es la sensibilidad térmica de los materiales. Muchos materiales son altamente sensibles a la temperatura y generan una degradación dentro del mismo evaporador, permitiendo que el producto cambie sus propiedades organolépticas. En la formación de espumas, eso es un caso específico que se da solamente en soluciones cáusticas, en alimentos como la leche desnatada y algunas otras soluciones de ácidos grasos. ¿Por qué es importante esto? Porque en el diseño que nosotros hacemos de un evaporador, pues nos damos cuenta y podemos entender que la formación de espuma, cuando el vapor producido sale de la solución que va a concentrarse, permite que se produzca un arrastre de una de las partes de la espuma que se van hacia el evaporador, ¿no? Permitiendo de que vaya en contra del diseño del cual se ha mantenido el evaporador operando. El quinto aspecto es la presión y la temperatura, ¿no? Cuando hablamos nosotros del punto de ebullición de la solución, siempre va a estar relacionado con la temperatura. Quiere decir esto que si nosotros tenemos, por ejemplo, una solución y queremos que esto produzca su ebullición a una temperatura más alta, debemos subir la presión. Pero si queremos que ebulla a una temperatura menor, tenemos que bajar la presión. En el caso de la formación de incrustaciones o de materiales de construcción, algunas soluciones o alimentaciones que ingresan al evaporador, cuando se produce la transferencia de calor, generan incrustaciones, que son deposiciones que se asientan sobre las áreas de calentamiento o sobre las áreas de transferencia de calor. Entre los tipos de evaporadores que vamos a considerar, tenemos que tomar en cuenta la configuración de la superficie para producir o desarrollar la transferencia de calor, utilizando los medios adecuados, como por ejemplo sería la agitación o la circulación de líquido. Para esto mostramos el primero que está ahí, que es la marmita abierta o simplemente la artesa. Es la forma más simple que tiene un evaporador, que es el más básico, el más rudimentario, es el en el cual se empezó, ¿no? Por ejemplo, se suministra calor que proviene de un vapor que se va a condensar. Al condensarse, el vapor cede su calor latente, ¿no? Permitiendo el calentamiento dentro de la marmita. Si esto es una marmita y esto estuviera enchaquetado, por ejemplo, yo lo puedo poner acá. Ahí, por ejemplo, esa es una marmita y lo que hago es enchaquetarlo. Lo enchaqueto acá
¿correcto? Y a este de acá lo que hago es, acá por ejemplo lo tapo, sigo en lo mismo y acá lo cierro, ¿correcto? Ahora, cuando yo cierro esto, lo que hace, por acá ingreso vapor de agua. Por acá ingresa el vapor de agua, por ejemplo, para mayor mayor opción, le pinto la línea de color rojo, para que se vea como vapor de agua. Acá ingresa el vapor de agua, produce la transferencia de calor entre dos fluidos, que está acá la solución que queremos concentrar, y acá está el vapor generatriz, cede su calor al aceite y por acá sale vapor condensado, ¿no? Entonces acá yo tendría la salida del vapor condensado. Como es vapor, es prácticamente agua. Si acá ingreso vapor vivo, acá sale vapor muerto. Entonces, así se produce la transferencia de calor. La otra forma que ustedes pueden considerar sería, por ejemplo, si yo lo hago sin relleno y a esto de acá le pongo color negro. Entonces, ahora lo que yo hago simplemente es colocar una especie de un tubo insertado que puede estar expresado en esta forma o también puede estar expresado en esta otra forma, ¿no? Y lo pongo así. ¿Cierto? Por acá ingresaría el vapor de agua y por acá va a salir el vapor de agua. Si no hubiera una chaqueta, puede haber un tubo interno dentro de la solución. Igual sigue siendo. Entonces, un evaporador es un intercambiador de calor, porque produce la transferencia de calor entre dos fluidos que están separados por una pared. Un primer fluido sería la solución que estaría acá adentro y el segundo fluido sería el vapor. En consecuencia, se produce la transferencia. Estas marmitas, ¿no? Ahora pasemos a la segunda. Este es un evaporador de tubos horizontales de circulación natural, es decir, que caen por gravedad, donde ustedes observan que el vapor de agua entra a los tubos, ¿no? El vapor de agua entra a los tubos y se condensa. Entonces, el condensado sale por el otro extremo, por donde ingresó, de los tubos. Entonces, la solución que se va a concentrar, lógicamente ingresa por fuera de los tubos. Entonces, el vapor que se desprende, ¿no?, de la superficie líquida, es decir, el vapor que sale producto de la transferencia de calor, sube por acá, se va a ver así más o menos, mírenlo, sube el vapor por acá, acá, le voy a poner rojito para que ustedes lo puedan considerar, acá. Este vapor que sube, en el caso que hubiera acá una espuma, lo que va a hacer es arrastrar la espuma y al chocar con el tanque de cabeza flotante, produce un choque repentino, abrupto, dinámicamente hablando, y produce que la parte sólida vuelva de nuevo a depositarse. Y en consecuencia nos sale solamente por acá vapor puro. Eso sería el sentido del diseño de operación de un evaporador. Ahí lo tienen otra forma de poderlo ver, mírenlo. Y acá tienen otra forma ya de un evaporador, ¿no?, de tubos verticales, que es el que veríamos ahorita. El de tubos verticales con circulación natural, usa verticales en lugar de tubos horizontales. Y el líquido está ahora dentro de los tubos, por lo que el vapor sale o condensa por fuera de los tubos. Entonces es diferente, ¿no? Bien,
Estos generalmente, estos evaporadores de tubo vertical con tubos largos, miden entre 3 a 10 metros de alto, ¿no? Y lo que ayudan es que se obtienen velocidades de líquido muy altas, que van a permitir que el líquido pase por los tubos una sola vez y que ya no se pueda recircular. Los tiempos de contacto suelen ser bastante breves en estos modelos, porque son de circulación natural. Es decir, acá el mayor contacto que pueda tener puede producir en algún momento la degradación. Ahí lo tienen el evaporador vertical de tubos largos, que sería otra forma de poderlo ver. Acá sería el evaporador de caída de película, una variación del tipo de tubos largos, en el cual ustedes se alimentan por la parte superior y fluyen por las paredes en forma de una película delgada, ¿no? Esa sería la condición de operación de este tipo de evaporador. Y acá sí pasamos a lo de circulación forzada, es decir, aquellos que ya tienen una bomba, ¿no? Entonces acá el coeficiente de transferencia de calor puede incrementarse porque genera una turbulencia dentro de la transferencia de calor. El de película agitada, pues igual, ¿no? Entonces, acá, con la agitación que corresponde, el método es que va a permitir incrementar la turbulencia para favorecer en el incremento del valor de los coeficientes de transferencia de calor. Acá tenemos los otros, evaporador solar de artesa abierta, que es muy antiguo, pero que todavía se usa para, por ejemplo, las artesas utilizando el evaporador solar, ¿no? Esto se utiliza en el agua salina para poder usar grandes bateas donde por acción del calor se va lentamente evaporando el agua hasta que el soluto entra por encima del punto de solubilidad para pasar al punto de cristalización. Acá vamos con los métodos de operación para los evaporadores. Bien, preguntas hasta acá. ¿Ninguna? ¿Perdón? Lo que pasa es que no responde, por eso está así. Sí, a veces esperemos que se active el PPT para pasar a ver la otra condición. ¿Sí? En el caso de las artesas, lo que simplemente son grandes bateas con una extensa área y poca profundidad, ¿no? De tal manera de que están expuestas solamente a la intensidad del solar, que permiten que el agua lentamente se vaya vaporizando, de tal forma de que llega un punto en el cual se pasa el punto de solubilidad y se llega al proceso de la cristalización y se obtiene la famosa sal. Esa, ¿no? A eso se refiere. Acá se va separando el agua y acá vamos logrando con todo el agua que se va separando hasta obtener una sal cristalizada. ¿Sí se entiende? Claro, pero eso sería pues con un tiempo que no es nada apetecible industrialmente hablando, ¿no? Pues ahora hay evaporadores que son, por ejemplo, como los que tiene Chile, donde ustedes van a trabajar pensando en el tiempo de producción, pero ahí ya son diferentes tipos de sistemas, a través de los cuales el evaporador ya tiene ciertas características que van a permitir que se obtenga la sal de acuerdo a los periodos productivos que ellos se han trazado. Muy bien. Ahora pasemos entonces a los evaporadores
el evaporador simple, ¿sí? De simple efecto. Hay un evaporador de simple efecto, se le llama así, porque permite utilizar un solo evaporador a través del cual producimos la transferencia de calor, ¿no? Pero tomando en cuenta esto, esto es cuando el costo de operación no es tan relevante, ¿no? Porque toma en cuenta que el costo del vapor de agua es barato comparado con el costo del evaporador. En consecuencia, ustedes van a tener ahí, por ejemplo, el Q, que es la velocidad de transferencia de calor, que está en watts, si es el sistema internacional, o está en BTU por hora, si es el sistema inglés. El U, que es el coeficiente total de transferencia de calor, que es en watt, sobre metro cuadrado Kelvin. A es el área de transferencia de calor en metros cuadrados. T sub S es la temperatura del vapor que se condensa. Y el T sub 1 es la temperatura del punto de ebullición del líquido. Si quisiéramos verlo acá, perdón, ahí, sería lo que vamos a hacer más adelante. ¿Bien? Los evaporadores de efecto simple se usan con frecuencia, vuelvo a repetir, cuando los costos no son tan considerables. Bien, vayamos ahora, pero a veces podemos encontrar una solución dependiendo del grado de solubilidad que tenga o dependiendo de que si la caída de temperatura que debe haber entre un punto y el otro, entre T sub S y T sub 1, no es tan grande, pues consideramos un efecto simple. Pero si es considerable, entonces debemos considerar 2, 3, 4 o 5 efectos, a través de lo cual proporcionamos la caída de temperatura para evitar que el producto se degrade. En esos casos tenemos el evaporador de triple efecto con alimentación hacia adelante. Acá lo ven el evaporador, mírenlo. Acá está el alimento que está a T sub F, tiene una composición XF, ¿cierto? Ingresa acá el alimento, ¿ven? Y el agente separador es el vapor de agua, que está a T sub S. Entonces, acá ingresa el vapor de agua. Vamos primero con ingresa el vapor de agua, cede su calor latente a esta cámara, se llama cámara de ebullición porque el líquido está ebulliendo, y le llamamos cámara de condensación porque el líquido está condensando. El vapor de agua condensa y sale por acá ese vapor. Entonces, el líquido que ha recibido el calor latente del vapor, evoluciona y se evapora. Entonces, el líquido se evapora, el agua, y sale por acá vapor a temperatura C1. Ese vapor es el nuevo agente de calefacción del segundo vapor, del segundo efecto. Y el resultado del siguiente vapor es el agente separador, energéticamente hablando, del tercer efecto, ¿no? Entonces, para eso se usó solamente 1 kilogramo de vapor de agua y se utilizó y salieron 3 kilogramos o menos fracción de vapor de agua producido. Y esto se va hacia un condensador vacío. Bien, entonces, ¿qué es lo que hemos logrado? Que acá haya una concentración, acá se incrementa la concentración y acá se sigue incrementando la concentración. Por eso decimos acá, esta es la alimentación, este es el concentrado del primer efecto, del segundo efecto y del tercer efecto, que sería el producto que ya lo obtenemos completamente concentrado. Entonces, tiene algo que ver es que los arreglos que se hagan es tomando en cuenta el tipo de vapor o que vamos a utilizar para efecto de ver si la alimentación tiene un grado de temperatura adecuado, que puede estar caliente o puede estar muy frío. En este caso, cuando tienen una temperatura determinada, puede ingresar por acá. Pero ahora, significa que esto va de una presión mayor a una presión menor. Por eso es que sale por flujo natural. De una presión mayor a una presión menor sale por flujo natural. Y de una presión mayor a una presión menor sale por flujo natural. ¿Qué es lo que nos sucede con el retroceso? El alimento ingresa por acá, pues un poco más frío, ¿no? Entonces, este alimento ingresa por el tercer efecto,
Y el producto que sale del tercer efecto es el alimento para el segundo efecto. Y el producto que sale del segundo efecto es el alimento para el primer efecto. Pero como esto va de mayor a menor, de mayor a menor, y acaba de menor a mayor, de menor a mayor, se utiliza una bomba. Y con eso obtenemos el producto concentrado. Acá lo que se utiliza es el vapor de agua. Y vuelvo a repetir, del vapor de agua, 1 kilogramo de vapor de agua produce 1 kilogramo de vapor del primer efecto, otro kilogramo de vapor del segundo efecto y un tercer kilogramo en el tercer efecto. En consecuencia, son factibles de poder ser utilizados. Ahora veamos los coeficientes totales. ¿Qué significa el U? El U es la combinación de la conducción y la convección, ¿no? Acá hablamos, por ejemplo, del coeficiente en el lado del vapor que se condensa, cuyo valor es entre 5.700 watts por metro cuadrado o 1000 BTU por hora por pie cuadrado por grado Fahrenheit, el que va por la pared metálica. Ahora, la pared metálica debe tener una alta conductividad térmica para facilitar la transferencia de calor. En consecuencia, debería tener una resistencia nula, despreciable. Lo que sí habría que tomar en cuenta es la resistencia de las deposiciones que se puedan dar por parte del líquido, no por el parte del vapor condensado, sino por parte del líquido que de una manera u otra influye en el coeficiente de película líquida, que por lo general se desarrolla en el interior de los tubos. ¿Bien? Al aumentar la velocidad de circulación del líquido en los tubos, la formación de incrustaciones se reduce. Esta incrustación puede estar formada por sales como los sulfatos de calcio, los sulfatos de sodio, cuya solubilidad va a disminuir con el incremento de la temperatura y por lo tanto tienden a depositarse dentro de los tubos, ¿no? Ahora, en el caso de los evaporadores de circulación forzada, es posible predecir el H en el interior de los tubos, ¿no? ¿Cierto? Cuando ahí hay poca o casi ninguna operación. Ahora, ¿cómo se puede realizar el balance de materia y el balance de energía? Hemos dicho que el calor es U por A por delta de T. ¿Pero qué es delta de T? T sub S menos T sub 1. T sub S es la temperatura de condensación del vapor de agua y T sub 1 es la temperatura de ebullición de la solución que queremos concentrar. ¿Correcto? Entonces, aquí van a tener ustedes, miren, el F es la alimentación que ingresa al sistema, miren ahí, F, alimentación a una temperatura T sub F. Entonces, como el F es un flujo, es kilogramos por hora, o puede ser libra-masa por hora, que va a tener una concentración o una fracción de sólidos, como XF, va a tener una temperatura XF, pero como este es un líquido, va a tener una entalpía T sub F. Por ejemplo, yo le puedo colocar acá le pongo, por ejemplo, XF y acá HF. ¿Qué representa el HF? Es la entalpía de la fase líquida, ¿no? Entonces, la entalpía, ustedes han visto eso en termodinámica, en el curso que llevaron, y van a tener así. Entonces, acá tenemos los valores que habría que tomar en cuenta. Tenemos acá, por ejemplo, acá le pongo F, que sería el alimento, ¿cierto? F, TF, XF y HF, ¿no? La entalpía. La salida acá sería el producto concentrado. Aquí en el producto concentrado yo voy a tener L, ¿cierto? Voy a tener un XL, voy a tener un TL y voy a tener un HL. Miren, ahora vamos a verlo. Yo coloco algo así. Acá. Pongo acá. Y acá. Lo hago subíndice. Y con eso ya tendría L, XL, TL y HL, ¿no?
que se note la diferencia. Ahora, yo tendría que considerar acá, esto es la cámara de condensación y esto es la cámara de ebullición. Entonces, el vapor de agua cede el calor latente. En ese sentido, va de temperatura mayor a temperatura menor. Ahí. Bien. Formato, le pongo acá color rojo y le aumento para que se note el calor, ¿no? Acá ven ustedes, está pasando del vapor hacia el líquido, el vapor de agua, ¿no? El calor latente. Entonces acá tienen ustedes, pero acá tienen una zona de completa agitación. Vamos a verlo y lo ponemos así. Miren, voy a simular acá. Es un proceso de agitación. Se vería así, ¿no? Es un proceso de agitación. Si la agitación es pero tan completa, hace que toda esta zona tenga una temperatura única, que es T sub 1. Por lo tanto, el TL, vamos a considerarlo como si fuera, es igual a T1. Entonces, yo lo tendría así. De igual manera, pensaría acá. Porque yo acá, yo lo podría poner y acá le hago una copia y pego. Ya, entonces esto lo pongo acá y eso en lugar de L le pongo V. Esto sería V, esto sería Y, V, este sería T, V y corresponde al TL. Y acá este sí es, no, mejor le pongo, no. En el HL sería H, V. Acá miren, acá yo tendría que esto es F, esto es V y esto es L. Entonces acá yo tengo, esta es la composición del vapor de agua. Generalmente, de acuerdo al diseño que hemos visto, generalmente este valor tiende a ser 0, ¿correcto? Tiende a ser 0. Entonces el T sub B, que la temperatura del vapor va a ser igual al T sub 1, que es igual acá. Y acá, este sería entalpía de líquido. Esto es entalpía de vapor, porque está saliendo vapor por acá. Y acá tendríamos la otra condición. Miren, acá yo tengo la S, ¿cierto? Acá tengo la entalpía S, acá tengo la temperatura S. Entonces yo con esto le pongo en su índice y tendría acá TS. Acá tendría la TS. ¿Cierto? Ahí lo tendría. S, HS y TS. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que habría y eso es lo que tendría que pegar. Lo pongo por acá y acá sí tengo acá. Este, como es un condensado, ya es H minúscula, HS. Y tengo la misma temperatura. O sea, el proceso de condensación se hace a temperatura constante. Es decir, el TS que ingresa es el mismo al TS que sale. La única diferencia está que el S como flujo de masa por kilogramo por hora es el mismo que el condensado. Por lo tanto, este S como este S es el mismo. Y este HS, que es entalpía del vapor, contra este HS, que es la entalpía del vapor condensado, tienen valores diferentes. Y con esto ya tendríamos toda la condición. Entonces, ¿cuál es el vapor?
¿cuál es el vapor de agua? O sea, el vapor de agua sería HS menos HS es igual a lambda, es el vapor de agua. Y con eso tendría una condición. Miren, y con eso tengo, porque ¿cuál es la diferencia de entalpías entre el vapor y el líquido? Que existe un calor latente. Entonces, esto, el H del vapor menos el H líquido es el calor latente. Y con eso tengo el calor, pues, ¿no? Y con eso ya tendría el calor. Ahora, si yo tuviera que hacer un balance de masa, acá no me lo voy a hacer, correcto, para que se vea. Yo diría, este es F. Pongo acá F más, ¿qué más? Ingresa F e ingresa S. Esto es igual a S que sale acá, más V y más L. Más V y más L. Pero ustedes saben que esta S en flujo es la misma que esta S. En consecuencia, esas S se van. Y yo tendría a F es igual a L más V. Entonces, eso sería el balance de materia. Es decir, F que tiene un XF es igual a L que tiene un XL y a V que no tiene un Y sub V porque ese es cero. En consecuencia, si yo tuviera que hacer un balance específico sería F por XF es igual a L por XL. Perdón. Ahí lo tendría. Entonces con eso hago el balance de soluto. Porque solamente soluto hay en F y hay soluto en L. Porque el vapor, como está puro, no tiene nada. Entonces acá tendría el subíndice. Y con eso ya hice un balance de materia. Balance de materia general y balance de materia de soluto. Ahora me voy para hacer el balance de calor. El balance de calor sería calor de F. Entonces el calor de F sería F por HF más este calor, ¿no? S por HS. Esto es igual con las dos únicas corrientes que entran. Entonces va a salir V por HV más S, y le pongo mejor prima, HS más L por HL. Mírenlo. Eso es lo que yo tendría. ¿Cómo sé la cantidad de calor? Es el flujo por termodinámica, por la entalpía. Si es líquido, es H minúscula. Si es vapor, es H mayúscula. ¿No? Entonces acá yo tendría esa condición. Más V, porque esto sigue siendo vapor, entonces le pongo V. Más S, que es líquido, una H minúscula, y con eso tengo esto. Y más el L, que también es otro líquido, porque es H minúscula, y tengo esa condición. Y ya con eso tendría todo. ¿Pero qué es esto? Este con este es lo mismo, ¿cierto? Mejor lo pongo así. Y me voy por acá, lo elimino este, y digo yo, S por HS menos HS. No, lo que yo quiero decir con esto, que HS
menos el h minúscula s, que hemos dicho que es, ¿a qué es igual eso? A lambda, ¿no? Entonces con eso yo tendría igual a S por lambda, pues. Acá no tengo lambda, mira. Copiar y pegar a S por lambda. Esto es igual al calor. Estoy sacándolo así. Entonces yo voy a tener que el Cp, ¿y cómo encuentro yo el Cp? El Cp es igual, perdón, el HF es igual al Cp F por, bien, a ver, por F menos T1. Entonces yo le pongo acá F, acá le pongo subíndice que es F, y acá le pongo esto. ¿Cuál es mi temperatura de referencia? Mi temperatura de referencia es T1, porque termodinámicamente hablando, yo puedo decir que la entalpía se obtiene multiplicando H es igual al Cp por T menos temperatura de referencia. Acá no tendría así, ¿no? Acá sería minúscula. T menos temperatura de referencia. Y con eso tengo esto. Entonces, mírenlo acá. Esto es lo que he hecho yo. HF igual a Cp de Tf menos T1. Ahora, si yo quisiera copiar esto y pegarlo por acá, ¿por dónde se me salió? Acá está. Yo acá le pongo, en lugar de ponerle HF, le pongo HL. ¿Correcto? El HL sería el TF menos el TL. Va a ser este. Ahí sería ese. ¿Pero qué es TL? ¿TL qué es? TL es T1. En consecuencia, le pongo acá 1. Y esto resulta ser entonces 0. ¿Cierto? Entonces yo tendría acá acá yo lo tendría insertar. Y yo pongo acá F, Cp, F por T, F menos T1. Ese sería el F. El S ya no hay, ¿no? Más, acá quedaría y acá le pongo mejor, acá sería T1, ¿no? No es. Acá le pongo más el S por HS. El S por el HS. ¿Cierto? Y acá me quedaría, esto va a ser igual al V
HV, ¿no? Más, y ahí voy a seguir dándole. Ahora, pero para hacer esto, lo voy a aplicar ahora para un sistema. Acá lo tengo, mírenlo. Dice, un evaporador continuo de efecto simple concentra 9.072 kilogramos por hora. Entonces por acá lo voy a colocar todo eso. Entonces yo pongo, F es igual a ¿cuánto? 9.072 kilogramos por hora. Eso es lo que me dice el problema. De una solución de sal al 1%, ¿cierto? De una solución de sal al 1%. Entonces acá sería X, F es igual a 0.01. ¿Sí? Eso sería el XF. Y con eso tengo el XF. Son los datos que me están dando el problema. Dice que debe llegar a una corrección final de 1.5%. Entonces, acá va a ser el XL es igual a 0.015, ¿no? Que sería el L. Estaría acá. Muy bien. Pero a la vez me dice que entra a la cámara de ebullición a una temperatura de 311 Kelvin. T sub 1 es igual a 311 Kelvin. Entonces sigo colocándolo acá y yo le pongo acá T1. Con eso tengo el famoso Kelvin. Muy bien. ¿Qué más tengo? El problema me dice que el vapor en el evaporador está a 101.3 kilopascales, una atmósfera de presión. El vapor de agua que se introduce está saturado a 143,3. Entonces, si el vapor en el evaporador está a una atmósfera, entonces ¿a qué temperatura saldría? A 100 grados, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que el HB va a ser igual, es el calor latente de vaporización, de acuerdo a las tablas de vapor, va a ser igual a 2.257 .06 kilojoule por kilogramo. Miren, con eso tengo ya el HB, que está a la temperatura de, acá le pongo mejor, temperatura de 373.2 Kelvin. Ahora, el calor latente nos dice acá que es el vapor que se introduce, está a una presión de 143,3 kilopascales. A 143,3 kilopascales, la temperatura de saturación de ese vapor está a 383.2 Kelvin. ¿Por qué lo saco eso? ¿De dónde saco eso? De acuerdo a la tabla de vapor, me voy a la tabla de vapor y ubico la presión, y con la presión tengo la temperatura.
Entonces, con eso yo puedo saber cuánto es su calor latente. Y con eso saco el calor latente. Acá le pongo, esto igual a 2230.2 kilojoule por kilogramo. ¿No? Y con eso ya tendría la base. Miren lo que he obtenido, 9072. Ahora, ¿qué te piden hallar? Calcule V y calcule L. Entonces yo me pongo por acá, F es igual a L más V. Conozco solamente el valor de F, pero no conozco ni L ni V. En consecuencia, voy a sacar F, es F, es igual a L por XL. ¿No? Entonces con eso voy a saber cuánto sería el valor. Con eso tendría acá. Ahí está. Entonces, esto es igual a F. Es 9072 por 0.01. Esto es igual a L por 0.015. Entonces, con eso yo tendría el L que va a tener un valor, 6.048. ¿no? ¿Sí se entiende esa parte? L va a ser igual a 6048 kilogramos por hora. Perdón que no responde ahorita el PowerPoint, ¿eh? Se ha detenido. Ahí sería 6048. Sáquenlo si quieren acá. Si tengo que L vale 6048, si este vale 9072 y L vale 9048, entonces por diferencia voy a saber cuánto vale V, ¿no? ¿Cuánto vale V por diferencia? 3.024. 3024 kilogramos por hora, pero ese V sí es vapor de agua. En cambio, este L es líquido. Correcto. Entonces ya con eso tendría cuánto vale L y cuánto vale V. Tengo problemas con la... Ya está. Entonces, V es igual a 3042, ¿no? 3042 kilogramos por hora. Ya sé cuánto vale L, cuánto vale V, entonces recién puedo hacer mi balance de calor, porque ya conozco cuánto vale B y V. Entonces, nos piden hallar la L y V y el área de transferencia de calor que se requiere. Entonces, para hallar el área, yo necesito conocer el calor. El calor, pero para hallar el calor necesito hallar S, ¿no? Que es lo que tengo acá. Perdón. Acá, a ver. Acá, miren. Acá tengo, ¿no? Con esto voy a tener, para hallar el calor necesito hallar S. Entonces, F, ¿cuánto vale? F vale
9.000, ¿cuánto? 9.072 por el CP, perdón. Ahí está. 9.072 por el CP. El CP del agua es 4.14, ¿cierto? Por el CP y por el TF menos el T1. ¿Cuánto vale el TF? 311 menos el T1 que vale 373.2 de acuerdo al problema. Esto es igual a más el S, no lo conocen, más 2.230, que ya lo sacamos. Esto es igual a L. L vale 6.048 por 0, ¿no? Porque es el acá. ¿Recuerdan esto de acá? T1 menos T1 por 0. Más 3.024 por el vapor, que sería 2.257, que también lo sacamos. En consecuencia, con eso tengo que el S tiene un valor de 4.108 kilogramos de vapor por hora. Si ya tengo el S, con eso puedo hallar el Q. Ajá. Acá me voy para... Acá el Q va a ser igual a S por lambda. Perdón. A S por lambda, ¿no? Acá estaría. Copiar. Ahí sería. Entonces el Q va a ser igual a 4.108, es el S, por 2.230, que es el lambda, y acá por un factor de conversión, por 1.000 sobre 3.600, para que nos dé esto en watt. Es una 2.544.000 watts, ¿no? Y con eso tendríamos nosotros el calor, ¿no? Con eso tendríamos el calor. Conocido el calor, voy a poderlo reemplazar con el delta. ¿Cuánto es el delta? El delta lo inserto acá, me lo pongo acá. El delta es TS menos T1, ¿no? Delta de T es igual a TS menos T1. Eso sería igual a ¿cuánto? ¿Cuánto vale el TS? 383.2 menos 373.2. Con eso tendríamos el delta de T. Ahora, para hallar el calor nos dice bien claro, una nueva diapositiva, y acá yo diría, el calor es igual a 2.544.000 watts, ¿cierto? Esto es igual al U, pero el U nos da el valor del problema, 1.704 watts, por el área y por el delta de T, que sería 383.2 menos
373.2. Con eso obtengo el área. El área sería igual a 149.3 metros cuadrados. Y con eso ya tendría entonces el valor que me está pidiendo, perdón. El valor que me estaría pidiendo. ¿Correcto? Toda esa información la tienen desarrollada para adelante, ¿sí? Entonces, ¿sí está claro? ¿Se entiende? A ver. Sí. Ese es el vapor en la cámara de ebullición. Ya. El, sí. En la tabla de vapor. Claro, en las tablas de vapor tú te ubicas en 101,325 kilopascales o en 373.2 Kelvin o en 100 grados y ubicas la entalpía del vapor y la entalpía del líquido. La entalpía del vapor, que es lo que te va a dar ese valor. Eso es en las tablas de vapor de agua. Son tablas de vapor de agua saturado, por favor, ¿sí? Profesor, una pregunta. Sí. ¿Por qué arriba en los datos, cuando nos da la temperatura 1, le coloca ahí 311 Kelvin, pero abajo cuando quiere hallar el delta de T, para hallar el Q, el T1 lo reemplaza como 373? A ver, es... Creo que dijo el profesor que porque estabas, bueno, la temperatura salía a 100 grados Celsius, usted dijo Es que que la por eso solución está ingresando el evaporador a 311 Kelvin. No, claro, acá está mal. Disculpa. Gracias por tu observación. Ahí se le llamó TF. Espérate. Ya. Ahí. Ahora sí. Sí, profe, ahora bien. Gracias por tu corrección. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, Sí. sí, también ahí en la temperatura S, que es igual a 383.2, ¿por qué sería? Por la presión, por 143.3, por tablas también, donde dice T sub Acá, S a la derecha. acá es si este 1. Claro, claro, pero al lado izquierdo del lambda dice T sub S 383.2 Kelvin. Claro, porque está esta presión, pues. Porque Está está a 143. 143,3 kilopascales. O sea, Ah, hay por dos tablas tipos de también. vapores. El vapor que lo usas como agente calefactor y el vapor que se obtiene como producto de la separación. Por eso, mira, a ver, espérate, no sé, está muy lento eso, tengo problemas con la...
acá, ¿no? Aquí es lo que tienen ustedes. Acá lo que ustedes tienen es que en la cámara, en esto, acá está a 143,3 kilopascales, ¿cierto? Acá está 143,3 kilopascales. Y a esa presión tienes una temperatura en las tablas de vapor de agua. Eso es lo que te da los valores correspondientes de T sub S y T sub 1. Una cosa es la temperatura de condensación y otra cosa es la temperatura de ebullición, que es el delta, ¿no? ¿Sí se entiende ahora? Sí, profesor. Muy bien. Profesor, Sí. dos consultitas. La primera es, estoy chequeando el libro de termodinámica de Sengel y menciona que para 101.42 kilopascales, la entalpía de saturación es 2675. Sí, pero no es 100, es 143,3. No, ese es para el 143,3. Sí. Ya, ahí la temperatura es 2000, perdón, la entalpía es 2691. No. Sacas tú la entalpía del vapor menos la entalpía del líquido. Ay. Y con eso Y, sacas la diferencia, pues. y otra consulta, profesor. No me quedó muy claro cómo es que ubicamos los datos en el diagrama. No sé si lo podría explicar. Tal vez no resolviéndolo, pero o sea, leyendo el problema e identificándolo ahí en la imagen. Como no entiendo tu pregunta. O sea, la primera parte del problema sí puedo entenderlo, donde identificarlo, o sea, la línea verde y la línea negra. Pero a partir cuando dice el problema algo que en el evaporador está tanto y en el vapor de agua, como que allí me he perdido para poder identificar en qué parte del evaporador está, ¿no? Esto es la cámara de ebullición. Acá. A ver. Acá se supone que esté líquido, ¿no? Acá está el líquido y acá está el vapor condensado, el vapor que condensa. Entonces la idea es que acá en esta cámara está a una atmósfera de presión. Está a 101,3 kilopascales, ¿no? Y acá en esta cámara está a 143,3 kilopascales. ¿Sí? Ya, profesor, muchas gracias. Mira, así más o menos se vería. Más o menos se vería así, ¿no? Dios, está muy lento esto. Una cosa es la cámara de ebullición y otra cosa es la cámara de condensación. Cada una tiene sus condiciones operacionales, ¿correcto? Y en base a los valores que yo doy en las tablas de vapor de agua, ahí tienes que localizar y ver cómo es que sale el producto. El valor de tanto de HB o tanto de calor latente, ¿no? A ver, permítame, voy a dejar de compartir, ¿ya? Acá. Acá los efectos de la variable de proceso en la operación de un evaporador. Hemos dicho que la temperatura de alimentación que ingresa al evaporador tiene un gran efecto sobre la operación del evaporador. ¿En qué sentido? Si es menor la temperatura, entonces va a tener que consumir parte de ese kilogramo de vapor de agua que es usado para calefacción, para calentamiento, lo va a tener que usar para calentarlo hasta su... Por ejemplo, si entra a 12 grados y tú tienes una temperatura de 80 grados, tienes que gastar parte del vapor de agua que usas como agente de calefacción para incrementar la temperatura de la solución. A eso se refiere.
El segundo, el efecto de la presión, acá se usó 101,3 kilopascales absolutos en el vapor del evaporador, ¿cierto? Cuando hablamos nosotros ahora, ¿a qué se refiere esto? ¿Cuál es el efecto que tiene la presión? O sea, mientras mayor sea el vapor de agua, mayor será su temperatura. Pero el T sub S, pero el T sub S es caro, mientras mayor, si tienes a 4 atmósferas de presión, ya es un vapor que es usado mejor para producir energía eléctrica en las turbinas. Entonces, económicamente hablando, el vapor de agua en su presión de operación tiene que ser menor a 4. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? Trabajar con el delta de T. El delta de T tiene que ser mayor. Mientras más grande sea el delta de T, es mayor el Q. Por lo tanto, podría ser menor el área. Al ser menor el área, produce menos consumo, menos gastos operacionales, menos costo de operación, menos costo de mantenimiento, menos costo del equipo. Entonces, eso influye o repercute en las ganancias. Entonces, en ese sentido, yo tendría que el delta de T sería T sub S menos T sub 1. Entonces, como yo tengo acá, lo copio y lo pongo por acá, yo tendría igual a TS menos T1. ¿Pero qué es el TS? El TS es el vapor. Ahora, el T1, ¿qué es el T1? El T1 es la temperatura de ebullición. Entonces, ¿qué significa? Si el delta de T quiero que sea grande, quiere decir que este valor tiene que ser pequeño. En consecuencia, en la cámara de ebullición, la temperatura debe ser pequeña. Pero para que sea pequeña, debe bajar la presión. Al bajar la presión, entonces voy a tener vacío. Al ser un vacío, pues también me cuesta. Entonces debo tener un valor relativamente considerable, de tal forma que tengo un equilibrio económico con respecto al equilibrio operacional, con respecto al equilibrio del equipo y con respecto a los gastos energéticos que puedan producir esta condición. ¿Se entiende? Muy bien, entonces pasamos ahora, siendo las 4:24, esa práctica calificada. Esta práctica la van a hacer ustedes por grupos. Cada grupo va a presentar una solución. Y yo lo voy a exponer como tarea de práctica de aula en la página, ¿no? En el aula virtual. O sea, el problema lo pueden encontrar, a lo mejor está solucionado. La idea es que no hagan un copia y pega. Si ustedes hacen un copia y pega de todo eso tal cual está, no voy a calificar, les pongo 0. La idea es que lo entiendan y lo expliquen en el entendimiento del grupo. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué tomas esto? ¿Qué consideran tienes para tomar en cuenta esto? Etcétera. Y lo vas desarrollando y lo vas explicando y lo vas desarrollando y vas explicando hasta un entendimiento completo de la solución del problema. ¿Me dejo entender, Francisco? Sí, ingeniero. Entonces este ejercicio se desarrollaría de manera de manera agrupada hasta las 5 y 10. grupal. Hasta las 5 y 10 tienen. ¿Sí? Ingeniero, la forma de presentación sería a mano, como quieran. puede ser A mano tipeado. alzada, como quieran. Listo, ingeniero. Gracias. Bien. ¿Podría presentar las preguntas? Porque solamente he enunciado. A ver. Perdón. Este de acá es. Esta de la práctica. ¿Sí? Esta la consideran ustedes, ¿sí? Me había equivocado. Esta es la práctica que tienen que desarrollar. ¿Ya? Haga un copy y pega de eso, que después lo voy a subir sus diapositivas. A ver. ¿Ya hicieron copy y pega? Perdón, ¿ya han hecho una captura de pantalla? Sí, ingeniero, acabo de enviar al... Muy bien.